¿Pedro fue un traidor de la razón? Análisis filosófico cruel. Introducción. ¿Qué separa la evolución del pensamiento de la traición a los principios? ¿Es posible mantener la pureza filosófica cuando nos enfrentamos a la cruda realidad de nuestras circunstancias? ¿Somos capaces de juzgar a un pensador sin caer en la trampa del presentismo histórico? La figura de Pedro se alza ante nosotros como un enigma filosófico que ha desafiado interpretaciones durante generaciones. Su supuesta traición a la razón no es meramente un hecho histórico aislado, sino un espejo que refleja nuestras propias contradicciones como seres pensantes. ¿Acaso no hemos todos, en algún momento, traicionado nuestros propios principios en nombre de algo que consideramos un bien mayor? En este análisis despiadado, nos adentraremos en las profundidades del pensamiento humano para cuestionar la naturaleza misma de la lealtad filosófica. No buscaremos respuestas cómodas ni justificaciones simples. Al contrario, nos sumergiremos en el abismo de la contradicción humana para entender qué significa realmente traicionar a la razón. ¿Estás preparado para cuestionar tus propias convicciones? ¿Te atreves a mirar sin prejuicios a un hombre que ha sido juzgado por la historia como un traidor? Si es así, te invito a este viaje intelectual donde las certezas se desvanecen y las preguntas se multiplican con cada paso que damos hacia la verdad. La naturaleza de la traición filosófica. La traición, ese concepto que nos fascina y repele a partes iguales, adquiere dimensiones particulares cuando se aplica al mundo de las ideas. ¿Qué significa realmente traicionar un sistema filosófico? Podemos hablar de traición cuando la esencia misma del pensamiento filosófico debería ser su capacidad de evolucionar. Desde la antigüedad, el concepto de traición filosófica ha sido motivo de intensos debates. Para los estoicos, abandonar los principios racionales equivalía a una deserción moral imperdonable. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: quien traiciona a la razón, se traiciona a sí mismo. Esta visión implacable de la coherencia intelectual ha permeado gran parte del pensamiento occidental. Pero es justa. ¿No confundimos frecuentemente la rigidez dogmática con la integridad intelectual? La historia está repleta de pensadores acusados de traición. Platón fue criticado por abandonar el método socrático puro en favor de un sistema más estructurado. Spinoza fue excomulgado por su supuesta traición a las tradiciones religiosas. Nietzsche fue condenado por traicionar los valores cristianos fundamentales de la sociedad europea. ¿Y no fue acaso Wittgenstein considerado un traidor cuando abandonó su propio Tractatus para desarrollar una filosofía radicalmente diferente? Sin embargo, hoy reconocemos en estos aparentes actos de traición los momentos más brillantes en la evolución del pensamiento humano. Cuando una transformación del pensamiento se convierte en traición, quizás la clave esté en la intención. Existe una diferencia fundamental entre quien abandona principios por conveniencia personal y quien evoluciona intelectualmente tras un riguroso cuestionamiento interno. ¿Acaso podríamos acusar de traición a quien descubre que sus propias premisas eran erróneas? ¿No sería, por el contrario, una traición mayor aferrarse a lo que se sabe incorrecto solo por preservar una imagen de coherencia? La dualidad razón-emoción complica aún más este análisis. El ideal platónico de una razón pura que gobierna nuestras decisiones choca frontalmente con lo que hoy sabemos sobre la mente humana. Las investigaciones contemporáneas en neurociencia, desde Antonio Damasio hasta Joseph Ledoux, han demostrado que la razón pura simplemente no existe. Nuestros procesos cognitivos están inextricablemente vinculados a nuestras emociones, a nuestros cuerpos, a nuestras circunstancias materiales. Es justo entonces juzgar a Pedro bajo un estándar de racionalidad pura que sabemos humanamente imposible. Aquí encontramos uno de los grandes paradojas de la lealtad filosófica. A veces, ser verdaderamente leal a la búsqueda de la verdad exige traicionar las ideas mismas que nos llevaron hasta ese punto.
Como señaló Hans-Georg Gadamer, la verdadera comprensión requiere la disposición para dejar que el texto, el objeto de nuestro estudio, nos diga algo nuevo, algo que contradiga nuestras expectativas iniciales. ¿No es esta apertura a la contradicción la esencia misma del pensamiento filosófico? La traición filosófica también debe considerarse en términos pragmáticos. William James argumentaría que una idea debe juzgarse no por su coherencia formal, sino por sus consecuencias prácticas. Desde esta perspectiva, podríamos argumentar que la aparente traición de Pedro a ciertos principios racionales podría justificarse si condujo a resultados beneficiosos para el desarrollo del pensamiento humano, o debemos insistir, como haría Kant, en que ciertos principios son absolutos y nunca deben comprometerse sin importar las consecuencias. Esta tensión entre consecuencialismo y deontología nos persigue a través de la historia del pensamiento ético. ¿Juzgamos a Pedro por la pureza de sus intenciones o por los resultados de sus acciones? ¿Por su fidelidad a principios abstractos o por las consecuencias concretas de sus decisiones? La respuesta que demos a estas preguntas revelará más sobre nuestras propias convicciones filosóficas que sobre Pedro mismo. Pedro y el contexto histórico de su decisión. Para comprender verdaderamente la supuesta traición de Pedro, debemos sumergirnos en el complejo entramado histórico, político y filosófico de su época. ¿Cómo podríamos juzgar justamente sus acciones sin entender las corrientes intelectuales que moldearon su pensamiento, las presiones sociales que enfrentaba y los dilemas concretos que se le presentaron? La época en que Pedro desarrolló su pensamiento estaba marcada por profundas transformaciones intelectuales. El siglo que lo vio nacer presenciaba el violento choque entre corrientes filosóficas antagónicas que luchaban por definir la dirección del pensamiento occidental. Por un lado, persistían las estructuras heredadas del escolasticismo medieval, con su énfasis en la autoridad y la tradición. Por otro, emergían con fuerza los nuevos paradigmas racionalistas que cuestionaban toda autoridad no sustentada en la razón misma. No es significativo que Pedro se formara precisamente en esta encrucijada histórica, donde la lealtad intelectual se veía constantemente desafiada por nuevos descubrimientos y metodologías. El contexto político no era menos turbulento. Las estructuras de poder establecidas veían con creciente alarma el avance de ideas que consideraban subversivas. La represión intelectual no era una abstracción teórica, sino una realidad concreta que muchos contemporáneos de Pedro sufrieron en carne propia. Pensemos en Giordano Bruno ardiendo en la hoguera, en Galileo forzado a retractarse, en Spinoza expulsado de su comunidad. Podemos juzgar las decisiones de Pedro sin considerar el clima de miedo y persecución que impregnaba el ambiente intelectual de su tiempo. Las instituciones académicas y religiosas de la época ejercían un control férreo sobre la producción y difusión del conocimiento. Los mecanismos de censura, tanto formales como informales, limitaban severamente lo que podía expresarse públicamente. No es revelador que muchos de los más grandes pensadores de ese período recurrieran a estrategias de escritura esotérica, ocultando sus verdaderas ideas bajo capas de ambigüedad deliberada. Como Leo Strauss señalaría siglos después, la persecución genera una técnica específica de escritura donde el verdadero mensaje debe leerse entre líneas. La genealogía intelectual de Pedro revela influencias contradictorias que sin duda contribuyeron a las tensiones en su pensamiento. Por un lado, había estudiado profundamente los textos clásicos bajo la tutela de maestros conservadores que enfatizaban la continuidad con la tradición. No es significativo que sus primeros escritos mostraran una deferencia casi reverencial hacia las autoridades establecidas. Sin embargo, también sabemos que mantuvo correspondencia secreta con algunos de los pensadores más radicales de su tiempo, aquellos que cuestionaban los fundamentos mismos del sistema de pensamiento dominante.
Esta doble influencia creó en Pedro una tensión intelectual que finalmente estallaría en la crisis que nos ocupa. Es particularmente revelador examinar el círculo íntimo de Pedro, aquellos con quienes compartía sus pensamientos más atrevidos. Los documentos históricos nos revelan un grupo heterogéneo, unido por un compromiso con la búsqueda de la verdad, más allá de las convenciones establecidas. Entre ellos encontramos a figuras que posteriormente serían reconocidas como pioneras del pensamiento moderno, pero que en su momento operaban en los márgenes del mundo intelectual aceptable. ¿No sugiere esta asociación que las verdaderas convicciones de Pedro podrían haber sido mucho más radicales de lo que sus escritos públicos permitían expresar? El momento crucial que ha sido interpretado como su traición merece un análisis meticuloso. Los acontecimientos se precipitaron cuando las autoridades descubrieron un manuscrito anónimo que cuestionaba abiertamente los fundamentos del sistema. Aunque Pedro no fue inicialmente vinculado al texto, su posición como figura respetada en la comunidad intelectual lo puso en una situación imposible: denunciar el manuscrito como peligroso o defender las ideas que secretamente compartía. La decisión que tomó en ese momento histórico preciso ha sido calificada de traición a la razón. En un discurso público que conmocionó a sus seguidores, Pedro condenó explícitamente las ideas contenidas en el manuscrito, calificándolas de peligrosas aberraciones que amenazan los fundamentos mismos de nuestra sociedad. Para muchos de sus discípulos, estas palabras representaron una imperdonable capitulación ante las fuerzas del oscurantismo. Pero estamos seguros de comprender completamente lo que ocurrió en ese momento crítico. Algunos historiadores han señalado detalles sutiles en el discurso de Pedro que podrían interpretarse como un mensaje codificado para quienes supieran leer entre líneas. La estructura misma de su argumentación, señalan estos estudiosos, contiene contradicciones internas tan evidentes que difícilmente podrían ser accidentales en un pensador de su calibre. No podría ser que Pedro estuviera empleando precisamente aquellas técnicas de escritura esotérica que caracterizaban a los pensadores subversivos de su época. Y no es revelador que tras su aparente retractación continuara reuniéndose secretamente con su círculo de confianza. Las circunstancias personales de Pedro en aquel momento también merecen consideración. Documentos recientemente descubiertos indican que su familia enfrentaba graves amenazas. Una carta encontrada en archivos privados revela que había recibido advertencias explícitas sobre las consecuencias que sus posiciones intelectuales podrían tener no solo para él, sino para sus seres queridos. Cambiaría nuestra evaluación de su traición si supiéramos que estaba intentando proteger no solo su vida, sino la de aquellos que amaba. Los argumentos de los acusadores, los críticos de Pedro, han construido a lo largo de los siglos un formidable caso contra él, acusándolo de traicionar no solo principios abstractos, sino los fundamentos mismos del pensamiento racional que él había jurado defender. Pero ¿cuán sólidos son realmente estos argumentos cuando los sometemos a un análisis riguroso? ¿Están basados en una comprensión profunda de su pensamiento o en interpretaciones superficiales de momentos aislados? La acusación más grave contra Pedro es la inconsistencia lógica que parece infectar su obra posterior a la crisis. Sus primeros escritos se caracterizaban por un rigor argumentativo implacable, donde cada conclusión se derivaba meticulosamente de premisas claramente establecidas. En contraste, sus obras tardías exhiben saltos lógicos difícilmente justificables desde los estándares que él mismo había establecido. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que en su Tratado sobre los límites del conocimiento afirmara la imposibilidad de alcanzar certezas absolutas sobre el mundo externo, mientras que en sus Meditaciones finales proclamaba verdades supuestamente indiscutibles sobre la naturaleza de la realidad? ¿No constituye esta contradicción una traición a la coherencia que debería caracterizar a todo sistema filosófico?
Los acusadores señalan con particular énfasis el abandono de los principios metodológicos que Pedro había defendido tan apasionadamente en su juventud. Su famoso discurso sobre el método racional había establecido criterios estrictos para la aceptación de cualquier proposición como verdadera: claridad conceptual, evidencia empírica contrastable, consistencia lógica interna y compatibilidad con el corpus de conocimiento establecido. Sin embargo, en sus últimos escritos, Pedro parece abandonar estos criterios en favor de argumentos basados en la autoridad, la tradición o incluso en experiencias personales no verificables. ¿No representa esto una abdicación de la responsabilidad intelectual que todo filósofo tiene hacia la verdad? Particularmente devastadora resulta la comparación entre su Carta sobre la libertad de pensamiento, escrita en su período temprano, y su posterior Defensa del orden establecido. En la primera, Pedro argumentaba apasionadamente que ninguna autoridad externa debería limitar la libre investigación filosófica, llegando a afirmar que quien acepta restricciones al pensamiento traiciona la esencia misma de la filosofía. Sin embargo, apenas una década después, escribiría que ciertos límites al cuestionamiento son necesarios para preservar los fundamentos morales de nuestra sociedad. ¿Puede haber una contradicción más flagrante? ¿No constituye esta reversión una traición no solo a sus propios principios, sino a la idea misma de la filosofía como búsqueda sin restricciones de la verdad? El impacto histórico de esta aparente traición ha sido incalculable, argumentan sus detractores. El movimiento intelectual que Pedro había ayudado a fundar, caracterizado por su compromiso con la razón crítica y la libre investigación, se fragmentó irremediablemente tras su cambio de posición. Muchos de sus más brillantes discípulos abandonaron la vida académica, desilusionados por lo que consideraban una imperdonable capitulación. Otros radicalizaron sus posiciones, llevando los principios racionalistas a extremos que el propio Pedro había advertido como peligrosos. ¿No debe un pensador ser juzgado también por las consecuencias históricas de sus decisiones intelectuales? Los testimonios de sus contemporáneos son particularmente condenatorios. Su más cercano colaborador escribió en una carta privada: «No puedo reconciliar al hombre que conocí, cuya pasión por la verdad era absoluta, con esta sombra que ahora se inclina ante quienes siempre despreciamos juntos». Otro discípulo, en un panfleto anónimo que circuló ampliamente, comparó a Pedro con Judas, quien por 30 monedas vendió no a un hombre, sino a la razón misma. Incluso aquellos que intentaron defenderlo parecían hacerlo con argumentos que implícitamente reconocían su culpabilidad, apelando a circunstancias atenuantes más que negando la traición misma. Particularmente devastadora resulta la crítica de una pensadora contemporánea que había sido inicialmente inspirada por Pedro. En su Lamento por la razón perdida, escribe: «Lo verdaderamente imperdonable no es el error, ni siquiera la cobardía momentánea, sino la elaboración posterior de justificaciones que corrompen el tejido mismo del pensamiento racional». Pedro no solo cayó, arrastró consigo los instrumentos que habrían permitido a otros levantarse. ¿No hay en esta acusación una verdad profunda sobre la responsabilidad especial que tienen los grandes pensadores? Los historiadores de las ideas han documentado meticulosamente cómo el caso de Pedro fue instrumentalizado por fuerzas antiintelectuales para desacreditar el proyecto racionalista en su conjunto. Ved cómo incluso el más grande de ellos finalmente reconoce la futilidad de la razón humana frente a las verdades eternas. Proclamaba un influyente tratado religioso de la época. ¿No debe Pedro ser considerado al menos parcialmente responsable por proporcionar munición a quienes buscaban detener el avance del pensamiento crítico? La acusación más sutil
pero quizás la más profunda se refiere a lo que algunos han llamado la traición interior. Incluso antes de su pública retractación, argumentan estos críticos, pueden detectarse en los escritos de Pedro signos de una creciente ambivalencia hacia el proyecto racionalista. Su confianza en la capacidad de la razón para iluminar todos los aspectos de la existencia humana parece disminuir gradualmente, dando paso a reflexiones cada vez más frecuentes sobre los límites necesarios del conocimiento humano. ¿No comenzó la traición mucho antes de lo que comúnmente se cree en los recovecos de su propia mente, como una erosión gradual de la confianza en los principios que públicamente defendía? La defensa posible de Pedro: ¿es realmente justo condenar a Pedro sin considerar los argumentos que podrían exonerarlo? ¿No corremos el riesgo de caer en esa misma rigidez dogmática que tanto criticamos? La historia del pensamiento está llena de figuras incomprendidas en su tiempo, rehabilitadas por generaciones posteriores que lograron apreciar la profundidad de ideas que parecían heréticas a sus contemporáneos. ¿No podría ser Pedro uno de estos casos? El primer argumento en defensa de Pedro cuestiona la premisa misma de la acusación. ¿Es realmente una traición cambiar de perspectiva filosófica? El desarrollo del pensamiento nunca ha sido lineal, ni siquiera en las mentes más brillantes. Aristóteles se distanció considerablemente de las enseñanzas platónicas. San Agustín abandonó el maniqueísmo que había abrazado en su juventud. Wittgenstein repudió gran parte de su propio Tractatus Logico-Philosophicus. ¿Llamaríamos traidores a estos pensadores? ¿O reconoceríamos en sus evoluciones intelectuales el signo de una mente viva, capaz de reconsiderar sus propias certezas? La evolución del pensamiento de Pedro, vista desde esta perspectiva, podría interpretarse no como una capitulación, sino como una maduración. Sus escritos tempranos muestran un entusiasmo casi juvenil por las posibilidades de la razón pura, una confianza quizás ingenua en la capacidad del intelecto humano para desentrañar todos los misterios del universo. No es natural que, con la experiencia y la reflexión, esta confianza se matizara con un reconocimiento más profundo de los límites inherentes al conocimiento humano. Como escribió el propio Pedro en un pasaje frecuentemente ignorado por sus críticos, la verdadera sabiduría comienza cuando descubrimos los límites de nuestra comprensión. Un análisis detallado de los textos revela continuidades significativas en el pensamiento de Pedro que sus acusadores tienden a pasar por alto. Si bien es cierto que su metodología cambió, los problemas fundamentales que lo obsesionaban permanecieron notablemente constantes. La naturaleza del conocimiento, la relación entre razón y experiencia, las bases de la certeza moral. No podría argumentarse que Pedro simplemente encontró nuevas herramientas para abordar las mismas preguntas eternas. Como señaló Thomas Kuhn siglos después, los cambios de paradigma científico no implican necesariamente una traición a la búsqueda de la verdad, sino una reconceptualización de los problemas desde nuevas perspectivas. El argumento de la complejidad contextual merece especial atención. Las situaciones extremas a las que Pedro se enfrentó no tienen paralelo en las experiencias cotidianas de la mayoría de los filósofos académicos. La presión política, las amenazas personales, la responsabilidad hacia sus seguidores, la posibilidad real de que todo el movimiento intelectual que había ayudado a construir fuera destruido. ¿Podemos realmente juzgar decisiones tomadas bajo tal presión sin haber estado en esa posición? Como señalaría siglos después Jean-Paul Sartre, las decisiones éticas más importantes se toman precisamente en esas situaciones límite donde ningún principio abstracto puede ofrecernos una guía inequívoca. Un análisis cuidadoso del famoso discurso de retractación revela ambigüedades deliberadas que han sido insuficientemente apreciadas. Pedro condenó ciertas interpretaciones de las ideas contenidas en el manuscrito
manuscrito controversial, no las ideas mismas. Denunció los excesos a los que podrían conducir esas ideas, no sus premisas fundamentales. Y quizás lo más revelador, en su aparente condena del racionalismo extremo, utilizó precisamente argumentos racionales, no apelaciones a la autoridad o la tradición. ¿No podría verse esto como un intento de preservar la esencia del método racional, incluso mientras parecía retractarse de él? La hipótesis de la meta-razón ofrece una interpretación particularmente provocadora de las acciones de Pedro. ¿Y si su aparente traición fuera en realidad la expresión de una racionalidad más profunda que trascendía el racionalismo ingenuo de sus primeras obras? Algunos estudiosos han sugerido que Pedro llegó a comprender que la razón misma, llevada a sus últimas consecuencias, reconoce sus propios límites. Como Kant demostraría después, la crítica racional, cuando se vuelve sobre sí misma, descubre fronteras inherentes a la capacidad cognoscitiva humana. Desde esta perspectiva, el Pedro tardío no habría abandonado la razón, sino que habría alcanzado una comprensión más profunda y madura de sus verdaderas capacidades y limitaciones. Quizás el argumento más convincente a favor de Pedro es el del sacrificio estratégico. ¿Y si su aparente capitulación fuera en realidad un movimiento calculado para preservar lo esencial de su proyecto intelectual en un entorno hostil? La historia intelectual está llena de ejemplos de pensadores que adoptaron un perfil público moderado mientras continuaban desarrollando ideas radicales en círculos más privados o en textos codificados. Spinoza publicó el Tratado Teológico Político anónimamente. Descartes abandonó la publicación de El Mundo tras la condena de Galileo. Incluso Hume moderó algunas de sus posiciones más radicales para hacerlas aceptables en su contexto. Un estudio reciente de la correspondencia privada de Pedro con sus discípulos más cercanos arroja nueva luz sobre sus verdaderas intenciones. En una carta particularmente reveladora, escrita apenas un mes después de su supuesta retractación, Pedro escribe: «Lo que parece una retirada puede ser un avance por otro camino. A veces debemos proteger la semilla en invierno para que florezca en primavera». ¿No sugiere esta metáfora una comprensión estratégica de su situación, donde el aparente abandono de ciertas posiciones respondía a la necesidad de preservar el núcleo esencial de su proyecto filosófico para tiempos más favorables? Incluso si aceptáramos que Pedro modificó genuinamente sus posiciones, no podríamos ver en este cambio una muestra de integridad intelectual más que de traición. Como argumentaría Karl Popper siglos después, la verdadera actitud científica consiste precisamente en la disposición a abandonar nuestras teorías más queridas cuando la evidencia o los argumentos así lo exigen. No es más traidor a la razón quien se aferra dogmáticamente a posiciones insostenibles que quien tiene el valor de reconocer los errores en su propio pensamiento. Análisis psicológico de la decisión de Pedro. Más allá de las consideraciones puramente filosóficas, la psicología humana ofrece perspectivas fascinantes para comprender la supuesta traición de Pedro. ¿Qué procesos mentales y emocionales podrían haber influido en su decisión? ¿Qué nos revela su caso sobre la compleja interacción entre intelecto, emoción y circunstancia en la toma de decisiones humanas? El fardo del conocimiento constituye una carga psicológica cuyo peso rara vez apreciamos completamente. Ciertos descubrimientos o realizaciones pueden resultar literalmente insoportables, no por sus implicaciones lógicas, sino por su impacto emocional. ¿Qué ocurre cuando un pensador se encuentra frente a verdades que amenazan con destruir no solo su sistema de creencias, sino los fundamentos mismos de la sociedad en que vive? Friedrich Nietzsche captó esta situación con su característica agudeza cuando escribió sobre verdades que requieren manos limpias y fuertes, temperamentos fuertes y elevados. No es posible que Pedro vislumbrara consecuencias de sus propias ideas que lo aterrorizaron
no por cobardía personal, sino por una genuina preocupación por sus implicaciones. Los estudios contemporáneos sobre disonancia cognitiva arrojan luz sobre los mecanismos psicológicos que podrían haber operado en Pedro. Cuando nuestras creencias, valores o acciones entran en conflicto, experimentamos un profundo malestar psicológico que instintivamente buscamos reducir. Las investigaciones de Leon Festinger y sus sucesores han demostrado que este proceso ocurre en gran medida por debajo del nivel de conciencia. No es concebible que Pedro experimentara una insoportable disonancia entre sus convicciones filosóficas y las consecuencias prácticas que observaba. Y frente a esta disonancia, no es comprensible que su mente buscara una resolución, incluso al precio de racionalizar un cambio de posición. La psicología evolutiva nos recuerda que, por muy refinado que sea nuestro intelecto, seguimos siendo organismos biológicos programados para la supervivencia. Los mecanismos de miedo y autopreservación están entre los más primitivos y poderosos de nuestro repertorio psicológico, capaces de anular procesos cognitivos superiores en situaciones de amenaza percibida. Las investigaciones de Antonio Damasio han demostrado que incluso las decisiones aparentemente más racionales están profundamente influenciadas por procesos emocionales subconscientes. Cuando Pedro enfrentó amenazas reales contra su integridad física y la de sus seres queridos, podemos realmente sorprendernos de que estos mecanismos primarios de supervivencia entraran en juego. Un aspecto particularmente interesante del caso de Pedro es la evolución de su lenguaje en los años posteriores a la crisis. Un análisis lingüístico detallado de sus escritos revela un incremento significativo en el uso de términos relacionados con la duda, la incertidumbre y la culpa. Expresiones como quizás, tal vez, no estoy seguro, prácticamente ausentes en sus primeros trabajos, aparecen con frecuencia creciente en sus textos tardíos. ¿No sugiere esto una mente atormentada por el cuestionamiento constante de sus propias decisiones? Como señalaría Freud, el lenguaje a menudo revela conflictos psíquicos que el sujeto mismo no puede reconocer conscientemente. Los testimonios de quienes conocieron a Pedro en sus últimos años describen a un hombre profundamente cambiado. Su característico entusiasmo había dado paso a una gravedad contemplativa. Su confianza en el debate público se había convertido en una preferencia por conversaciones íntimas con círculos reducidos. Un amigo cercano escribió: ya no busca convencer sino comprender, no proclama verdades sino que explora misterios. No podríamos interpretar esta transformación como el resultado de una profunda crisis existencial más que como una simple capitulación ideológica. Particularmente reveladores son los sueños que Pedro registró meticulosamente en un diario personal descubierto siglos después de su muerte. En uno recurrente se veía a sí mismo de pie ante un abismo, sosteniendo un libro cuyas páginas se convertían en pájaros que volaban hacia la oscuridad. En otro, caminaba por un laberinto mientras una voz invisible repetía palabras incomprensibles que él desesperadamente intentaba transcribir. La interpretación psicoanalítica de estos símbolos sugiere una mente luchando con la imposibilidad de comunicar verdades fundamentales, atrapada entre el imperativo de la expresión y el reconocimiento de sus límites inherentes. Es particularmente significativo el cambio en la concepción que Pedro tenía de la razón misma. En sus obras tempranas, la razón aparece como una facultad casi divina, capaz de elevar al humano por encima de su naturaleza animal. En sus escritos tardíos, sin embargo, la razón es presentada como una herramienta limitada, valiosa, pero insuficiente para comprender la totalidad de la experiencia humana. ¿No podría esta evolución reflejar una comprensión más madura y realista de la condición humana, nacida de la experiencia vivida más que de la especulación abstracta? La psicología del trauma podría ofrecer perspectivas adicionales. Los eventos extremos que Pedro experimentó,
Amenazas, persecución, el ostracismo de antiguos aliados constituyen experiencias potencialmente traumáticas capaces de alterar fundamentalmente la visión que una persona tiene del mundo y de sí misma. Las investigaciones contemporáneas sobre estrés postraumático han demostrado cómo tales experiencias pueden literalmente reorganizar las estructuras neuronales, alterando procesos cognitivos y emocionales a nivel biológico. No deberíamos considerar la posibilidad de que Pedro experimentara una transformación psicológica profunda como resultado directo de su traumática experiencia. La psicología del envejecimiento también merece consideración. La crisis que marcó la supuesta traición de Pedro ocurrió cuando entraba en lo que hoy llamaríamos la mediana edad, un período frecuentemente caracterizado por reevaluaciones fundamentales de valores y prioridades. Estudios contemporáneos sobre el desarrollo cognitivo a lo largo del ciclo vital sugieren que la edad madura suele traer consigo una mayor tolerancia a la ambigüedad, un reconocimiento más profundo de la complejidad de la experiencia humana y una tendencia a valorar la sabiduría práctica por encima de la precisión teórica. ¿No podrían los cambios en el pensamiento de Pedro reflejar esta evolución psicológica natural más que una capitulación moral o intelectual? Perspectivas filosóficas contemporáneas. ¿Cómo interpretarían el caso de Pedro las diversas corrientes filosóficas contemporáneas? ¿Qué luz arrojan las metodologías filosóficas desarrolladas después de su tiempo sobre su supuesta traición a la razón? Este ejercicio anacrónicamente iluminador nos permite reevaluar a Pedro desde perspectivas conceptuales que él mismo no podía haber conocido. Desde una perspectiva existencialista, la decisión de Pedro adquiere dimensiones fascinantes. Para Jean-Paul Sartre, la autenticidad humana se manifiesta precisamente en esos momentos de decisión radical, donde ningún principio abstracto puede guiarnos inequívocamente. El famoso ejemplo del estudiante sartriano, desgarrado entre unirse a la resistencia o cuidar de su madre enferma, ilustra perfectamente el tipo de dilema que Pedro enfrentó. Debía mantenerse fiel a sus principios filosóficos al precio de destruir el movimiento que había ayudado a crear, o debía hacer un compromiso doloroso para preservar la posibilidad de un futuro donde esos mismos principios pudieran eventualmente florecer. Para Sartre, lo importante no sería el contenido específico de la elección, sino la manera en que Pedro asumió su libertad y responsabilidad frente a una situación sin salida predeterminada. Albert Camus ofrecería una lectura particularmente provocadora. Para el autor de El mito de Sísifo, la grandeza humana radica precisamente en la persistencia frente al absurdo, en la dignidad con que enfrentamos situaciones que no tienen solución satisfactoria. El dilema de Pedro podría interpretarse como fundamentalmente absurdo. Atrapado entre la imposibilidad de ser completamente fiel a sus principios sin destruir las condiciones para su realización práctica. ¿No podría verse su decisión, cualquiera que fuera, como un acto de rebeldía metafísica, una afirmación de dignidad humana frente a circunstancias imposibles? Como escribió Camus, hay que imaginarse a Sísifo feliz. La deconstrucción derridiana nos invitaría a cuestionar las oposiciones binarias que estructuran toda la narrativa de la traición de Pedro. ¿Fidelidad versus traición? ¿Razón versus irracionalidad? ¿Principio versus pragmatismo? Para Jacques Derrida, tales dicotomías siempre ocultan relaciones de poder e interdependencia que una lectura atenta debe desvelar. Una deconstrucción del caso de Pedro revelaría cómo cada término de estas oposiciones contiene secretamente su contrario. La fidelidad absoluta a principios abstractos puede constituir una traición a las personas concretas que dependen de nosotros. La razón, llevada a sus últimas consecuencias, puede transformarse en su opuesto. El pragmatismo
aparentemente sin principios puede, paradójicamente, servir a los principios más elevados. La perspectiva pragmatista americana ofrece herramientas conceptuales particularmente útiles para reevaluar a Pedro. William James argumentaría que el valor de cualquier idea debe juzgarse por sus consecuencias prácticas, no por su coherencia formal o su correspondencia con una realidad abstracta. Desde esta perspectiva, la pregunta central no sería si Pedro traicionó principios abstractos, sino qué efectos prácticos tuvo su decisión en el mundo real. Permitió su aparente capitulación que algunas de sus ideas sobrevivieran y eventualmente florecieran. ¿Protegió a personas reales de persecuciones reales? Si es así, el pragmatismo jamesiano podría justificar su decisión independientemente de consideraciones sobre pureza filosófica. John Dewey, con su énfasis en la continuidad entre teoría y práctica, ofrecería una perspectiva complementaria. Para Dewey, el pensamiento no es una actividad separada de la vida, sino una herramienta para resolver problemas concretos en situaciones específicas. Las ideas son instrumentos cuyo valor reside en su capacidad para mejorar la experiencia humana. Desde esta perspectiva, no podría argumentarse que Pedro simplemente adaptó sus herramientas conceptuales a nuevas circunstancias, recalibrando su enfoque para responder a problemas que no había anticipado en su juvenil entusiasmo teórico. La interpretación postestructuralista nos invitaría a examinar las relaciones de poder que configuran toda la narrativa sobre Pedro. Michel Foucault nos enseñó a preguntar no solo qué es verdadero o falso, sino cómo ciertos discursos llegan a establecerse como verdaderos en contextos históricos específicos. ¿Quién tenía el poder de definir lo que constituía fidelidad a la razón en el tiempo de Pedro? ¿Qué intereses servía esta definición particular? ¿Y cómo ha sido utilizada históricamente la narrativa de su traición para disciplinar a otros pensadores que se atrevieron a cuestionar ortodoxias establecidas? Particularmente revelador sería un análisis Foucaultiano de cómo la figura de Pedro ha sido utilizada pedagógicamente a lo largo de los siglos. Entonces, al presentarlo como el traidor paradigmático, no se establece un poderoso ejemplo disuasorio para cualquier pensador tentado de reconsiderar principios establecidos. Como señaló Foucault, los ejemplos históricos nunca son neutrales. Funcionan como tecnologías de poder que moldean conductas mediante la promesa de gloria o la amenaza de infamia póstuma. Una lectura inspirada en Judith Butler cuestionaría la presunción de un sujeto filosófico coherente y autoconsciente que decide traicionar sus principios. Para Butler, el sujeto mismo se constituye a través de actos performativos que no expresan una identidad preexistente, sino que la crean continuamente. Desde esta perspectiva, no podríamos ver en la aparente inconsistencia de Pedro no una traición, sino la revelación de la inevitable discontinuidad que caracteriza toda identidad humana. Como escribe Butler, no hay un yo que mantenga una posición fuera de este escenario de ensayo. La hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer ofrecería una perspectiva particularmente rica para interpretar el caso de Pedro. Para Gadamer, toda comprensión implica una fusión de horizontes, donde el intérprete no puede separarse completamente de su propio contexto histórico. No es significativo que cada generación haya reinterpretado a Pedro según sus propias preocupaciones filosóficas. Los racionalistas de la Ilustración lo vieron como un traidor a la razón, los románticos como un espíritu sensible quebrado por las frías exigencias del racionalismo, los existencialistas como un ser humano enfrentado a una decisión imposible. ¿No revela esta diversidad de interpretaciones tanto sobre nosotros como sobre Pedro mismo? Desde la fenomenología podríamos preguntarnos por la experiencia vivida de Pedro durante su crisis. ¿Cómo se le apareció el mundo en ese momento crucial? Emmanuel Levinas nos recordaría la prioridad ética del rostro del otro, que nos interpela antes de cualquier consideración teórica.
No podría ser que Pedro, enfrentado a rostros concretos que dependían de sus decisiones, experimentara una responsabilidad más fundamental que cualquier compromiso abstracto con principios filosóficos. Como escribió Levinas, la ética precede a la ontología.